Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de audio temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IVASPE, tema 2. Desarrollo de incendios en interiores. Punto 7. Ventilación. Apartado 7.1. Introducción. En este tema dedicado a la extinción de incendios no podríamos pasar por alto un tema tan importante como es el de la ventilación. Mediante el control de la ventilación de un incendio que se desarrolla en un recinto cerrado, podemos conseguir diferentes efectos sobre este. Si practicamos una ventilación natural, estaremos facilitando el tiro natural del incendio y por tanto favoreciendo el aporte de aire con lo que ello implica. Otra práctica que podemos aplicar es la ventilación forzada por la acción de ventiladores. Evidentemente, mediante este sistema también estamos favoreciendo el tiro del incendio, ya que debemos utilizar este sistema teniendo en cuenta el sentido del tiro natural. Sin embargo, en este caso, la velocidad y sobrepresión que se generan sobre el incendio puede permitir la evacuación masiva de la mayor parte de los gases de combustión y del calor liberado por el incendio, permitiendo de esta forma un aumento considerable de visibilidad en el recinto incendiado y un mejor ambiente de trabajo para las dotaciones de intervención. Aunque no se pretende efectuar un tema específico sobre el uso de la ventilación, ya que sobre este tema se pueden encontrar diversas literaturas, incluso en los manuales de los fabricantes de los propios ventiladores, en este apartado vamos a intentar sintetizar las cuestiones más prácticas acerca de los métodos a aplicar con ventilación. Apartado 7.2. Principio de la ventilación. El principio de la ventilación de incendios se basa en una característica en el comportamiento de los fluidos. Entendamos que los fluidos pueden ser líquidos o gases, tan solo los diferencia en su comportamiento su diferente densidad, denominada efecto Venturi. El efecto Venturi tiene lugar cuando un fluido que se desplaza dentro de un conducto cerrado pasa de una sección mayor a una sección menor. Cuando esto ocurre, se produce un aumento en la velocidad del fluido, lo que da lugar a una disminución de su presión. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se producirá una aspiración del fluido contenido en este último. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Este efecto se explica mediante el teorema de Bernoulli, el cual, entre otras cuestiones, establece que la energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. Energía cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido, energía potencial gravitacional, que es la energía debida a la altura alcanzada por el fluido, y energía de flujo, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. La fórmula sería v² por densidad partido por 2 más P más densidad por G por H igual a constante. La siguiente ecuación, conocida como ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, recoge a V, velocidad del fluido en la sección considerada, G, aceleración de la gravedad, H, altura en la dirección de la gravedad desde una cota referenciada, P, presión a lo largo de la línea de corriente y delta, densidad del fluido. Si observamos la ecuación anterior, vemos que si provocamos el aumento de la velocidad haciendo disminuir la sección, tener en cuenta que este valor después se eleva al cuadrado, para mantener el valor constante del sumatorio, necesariamente la presión debe disminuir, ya que no podemos hacer cambiar los valores de la densidad, ni de la gravedad, ni de la altura. En consecuencia, esta disminución de presión en este punto se traduce como un efecto de succión. Si trasladamos este principio a la actuación en incendios, podemos hacer que todos los gases contenidos en una habitación, por ejemplo tras la extinción del incendio, los podamos sacar al exterior si conseguimos crear esta caída de presión o succión. La forma de conseguirlo sería haciendo que un flujo de agua que arranca en el interior del recinto,
conducto más ancho, salga al exterior por una sección de la ventana, conducto más estrecho. De esta forma, al aumentar la velocidad del fluido y disminuir la sección, conseguiremos que el flujo de gases del interior se vea arrastrado hacia el exterior. Para obtener este efecto se debe adelantar o atrasar la posición de la salida de la lanza, de tal forma que el flujo de agua que sale a través de la ventana alcance su máximo efecto. Si en lugar de utilizar agua como fluido quisiéramos utilizar el propio aire, se podría utilizar un ventilador para provocar el mismo efecto, aunque esto, además de poco práctico, habría que subir el ventilador hasta la habitación y colocarlo frente a la ventana, sería difícil de ejecutar si el motor es de explosión debido a la falta de oxígeno en la mezcla de aire y a los problemas que genera posteriormente con el mantenimiento de los filtros. Dado que el uso del ventilador en estas circunstancias es poco práctico, se puede probar a aplicar otro principio, el de sobrepresionar el recinto. La forma de conseguirlo es colocar un ventilador que introduzca un flujo de aire en el interior del recinto, lo que generará una sobrepresión que hará que los gases contenidos en el interior del recinto se vean proyectados al exterior. Apartado 7.3. Aplicación de la ventilación forzada o presión positiva. La ventilación con presión positiva consiste en una técnica utilizada por los servicios contra incendios para sacar el humo, el calor y los productos de la combustión del interior de una estructura. Esto permite a las dotaciones de intervención trabajar en un ambiente mucho más soportable. En general, los ventiladores de presión positiva se colocan entre 1,82 a 3 metros de la entrada de la puerta de acceso a un edificio. Su posicionamiento debe ser de forma tal que el cono de aire que genera el ventilador cubra la totalidad del hueco de la abertura delante de la que se posiciona. En la medida en la que el flujo de aire generado por el ventilador atraviesa la puerta, la presión del aire en el interior del recinto aumenta. La práctica de una abertura de escape en la estructura, como puede ser abrir una ventana o practicar una abertura en el techo, permite la salida del aire debido a la diferencia de presión del aire entre el interior y el exterior. De esta manera, el calor y los productos de la combustión son expulsados del interior del recinto y reemplazados por aire limpio. Como podemos ver, este método no constituye por sí mismo una técnica de extinción, ya que debe combinarse con la aplicación de agua o cualquier otro agente extintor. Este procedimiento, que surgía a principios de los años 80 en Estados Unidos, cuenta casi con tantos adeptos como detractores. Básicamente, la técnica de ataque mediante ventilación con presión positiva consiste en la utilización de un ventilador colocado fuera de la estructura afectada que fuerza la entrada de aire fresco dentro del recinto, creando una presión positiva que tiende a repartirse por igual en toda la estructura. Cuando se aplica a un punto de salida, una puerta, una ventana, etc., los contaminantes de todas las zonas de la estructura son forzados a ir hacia aquel punto. En los casos de compartimentos como el que se muestra en la figura de la foto, lo ideal es dirigir los gases calientes de la combustión y el calor hacia la abertura practicada, intentando siempre mantener las mínimas pérdidas de presión y siguiendo el tiro natural del incendio. Esto se consigue cerrando puertas a través de pasillos, de manera que el flujo del aire no se pierda a lo largo de toda la estructura. Lo que se debe pretender es dirigir el flujo de aire secuencialmente a nuestra conveniencia. Para entender lo que tratamos de decir, podemos poner como ejemplo el caso de efectuar una instalación de mangueras desde la bomba del camión. En este caso, la bomba sería nuestro ventilador. Si conectamos una salida de 70 y de aquí empezamos a colocar dos bifurcaciones a 45 y cada una de estas dos bifurcaciones más a 25, a mayor número de mangueras conectadas, mayores serán las pérdidas de carga en la línea y el caudal de salida en cada una de ellas disminuirá. Por el contrario, si de nuestra manguera de 70 tan solo sacamos dos líneas de 45, las pérdidas serán mínimas y aprovecharemos la ventaja de trabajar con este diámetro si lo que queremos es un buen caudal. Cuando se ventila, el efecto es el mismo. Tener muchas aberturas abiertas en la estructura significa que tenemos una gran cantidad de mangueras conectadas a la misma línea y por tanto perderemos el caudal y la presión que nos genera el ventilador. Sin embargo, si todo el aire se canaliza por una misma sección de tal manera que solo se dispone de una entrada y de una salida, el efecto es el mismo que si conectamos a la bomba una manguera de 70 y de aquí lanzamos directamente o ponemos una reducción si lo que queremos es acabar en 45 milímetros. A nuestros efectos, si la abertura de salida es menor que la de entrada, la velocidad con la que los gases saldrán será mayor y viceversa. Otro caso particular donde el uso de la ventilación nos puede ayudar es en edificios de viviendas. En este caso, los principios a aplicar son los mismos, dependiendo el efecto que se quiera obtener.
Si lo que queremos es evacuar al exterior todos los gases del incendio, llamas y calor, tal como se muestran en las siguientes figuras, procedemos a colocar el ventilador en el acceso al edificio y manteniendo todo el resto cerrado, se ventila solo la vivienda afectada. Si lo que buscamos es limpiar el hueco de la escalera para tareas de evacuación, por ejemplo, se cierra el compartimento incendiado y se extrae todo el humo acumulado en la escalera. Esta técnica también puede utilizarse una vez extinguido el incendio para limpiar de humo todo el hueco de la escalera e incluso las viviendas afectadas. Para ello se debe comenzar cerrando todo el hueco de escalera y viviendas del edificio y empezar a ventilar desde la planta inferior a las superiores, apoyándose en las ventanas de los patios de luces para extraer por ahí los humos. Concluida una planta, esta se cierra, las ventanas y puertas de las viviendas, y se prosigue con la superior, así sucesivamente hasta haber limpiado todo el edificio. Sin embargo, la aplicación de la ventilación no solo encuentra aplicaciones en el terreno de la evacuación de gases del interior de los recintos incendiados o de evacuación rápida de humos. También se puede utilizar para evitar que los gases del incendio alcancen recintos donde todavía no se ha propagado el incendio y proteger así estos espacios y posibles vías de evacuación. En general, el uso de la ventilación con presión positiva ofrece una serie de ventajas. Se reducen los niveles de gases de incendio de manera drástica, evitando así posibles episodios de backdraft o explosiones de gases de incendio. Facilita los posibles rescates de víctimas y su evacuación. Se reduce notablemente la exposición térmica del personal de intervención. Utilizado en la fase post-incendio, se eliminan mucho más rápidamente los gases remanentes de la combustión que mediante cualquier otra técnica convencional, facilitando la inspección final del local siniestrado. Apartado 7.4. Tendencias en el uso de la ventilación con presión positiva. Como se ha mencionado al principio de este apartado, la ventilación con presión positiva en incendios tiene tanto detractores como adeptos. En cualquier caso, la ventilación, bien sea natural o forzada, constituye uno de los factores más importantes a la hora de introducir nuestras dotaciones en un recinto incendiado para su control y extinción. En este sentido, las diferentes formas de aplicar la ventilación han evolucionado según dos criterios o tendencias claramente marcadas. La primera de ellas consiste en la aplicación de la ventilación cuando ya la extinción del incendio ha concluido, mientras que la otra tendencia es la de aplicar la ventilación desde el primer momento, incluso antes de comenzar a extinguir. Esta última tendencia está muy arraigada en Estados Unidos. En el primero de los casos, el procedimiento sería similar al explicado en el método de ataque ofensivo, es decir, se comienza asegurando la entrada y efectuando un control de temperatura. A continuación, seguimos con el enfriamiento de gases de incendio para acabar con el ataque directo al foco del incendio. Una vez finalizadas estas acciones, se procede a ventilar por venturi o con el ventilador de presión positiva. En el segundo de los dos casos, es decir, utilizando la ventilación con presión positiva desde el inicio del ataque al incendio, lo primero que se debe tener en cuenta es cuál va a ser la dirección del flujo que se va a establecer para el incendio, es decir, hacia dónde vamos a dirigir los gases de la combustión y las llamas. En general, con el fin de obtener los mejores rendimientos, se debe aprovechar el tiro natural y, a ser posible, se debe practicar la abertura de salida lo más cercana posible al foco de ignición. Sin embargo, se corre el riesgo de que al practicar la abertura por donde saldrán los gases de combustión y las llamas del incendio se pueda propagar a otras estancias o partes del edificio. Debe tenerse en cuenta que esta acción en ocasiones puede no ser posible llevarla a término en estas condiciones. Una vez practicada la abertura, procedemos a introducirnos en el recinto y a actuar contra los gases del incendio mediante enfriamiento y posteriormente a la extinción directa del foco del incendio.